Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de entrada y se sentó. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había anunciado. Vengan a ver dónde lo han puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos y ya se les adelanta el camino a Galilea. Allí lo verán. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 1 al 10. Cristo ganó la libertad del género humano y la ganó con la pasión, la muerte y la resurrección. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 8 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Dionisio de Corinto, obispo de los primeros siglos en la Iglesia Católica. Se habla de San Dionisio, que vivió durante buena parte de su vida en ese siglo segundo. Él vivió allí predicando la palabra de Dios en la ciudad de Corinto, en el país de Grecia, y llegó a ser como obispo de aquella metrópoli, y así quedó registrado en el martirologio. Era un hombre admirable en el conocimiento de la palabra de Dios, en educar, en guiar, en solucionar problemas, y lo que estaba de moda en esos primeros siglos de la historia del cristianismo, que eran las cartas. Era muy común enviar cartas a los pueblos, a las comunidades, a los sitios, para que fueran leídas y la comunidad se fuera educando, madurando y formando. Y en eso San Dionisio de Corinto era un experto, una persona santa, una persona sabia, una persona que tenía el talento para el buen consejo. San Dionisio de Corinto. Cristo ganó la libertad del género humano, y ganó la libertad, y la ganó precisamente con la pasión, la muerte y la resurrección. A veces hay personas que no entienden el dolor, el sufrimiento para llegar a la libertad, para llegar a la salud, para llegar al entendimiento. Cómo Cristo ganó la libertad de todos los que se atrevieron a creer en que Él iba a resucitar. En todos aquellos que creyeron que Él era el Mesías y Él era el que tenía que venir al mundo. Para quien se atreva a predicar en nombre de Jesucristo en cualquier lugar. Para aquella persona que se queda como el Mesías, el que entró en la ciudad de Jerusalén y levantó una humanidad caída y comenzó a enseñar un sistema de vida totalmente diferente, opuesto a toda la regla del estímulo de la religión que traía la comunidad en ese momento. Entonces uno se puede atrever a decir que la resurrección corre el velo del misterio de Cristo como hombre y como Dios. Entonces hay que centrar, el punto es en la resurrección, y para llegar allá era necesario la pasión y la muerte. La predicación
para llegar con una cantidad muy buena de signos, de sanaciones, resurrección de muertos y grandes enseñanzas del Maestro. La Santa Biblia recorre con entusiasmo la obra de la creación. Es como esta noche del Sábado Santo, como que recorrer la historia de la salvación, la manera como Dios creó el mundo, le puso un orden y lo llenó de amor y le colocó una pareja para que lo gobernara, y el ser humano se encargó de dividir, de sembrar el odio, el racismo, la xenofobia, la diversidad de las personas, el creer unas personas menor que otras. El ser humano dañó todo ese proceso tan bonito que se llama perfección de la naturaleza, perfección de los animales, la perfección del espacio, y la mejor perfección es haber creado a un hombre y a una mujer para que ellos dos se encargaran de conducir la humanidad. Todo lo hizo bien. Y lo hizo bien, y no solo se contentó con hacerlo bien, sino que le puso un toque que se llama el amor, la comprensión, la libertad, el mismo futuro en el perdón. Logró como la conexión perfecta de lo terrestre con lo celeste, de lo divino con lo humano y de lo humano con lo natural. Bien interesante el asunto. Lástima que el ser humano todavía no ha podido entender cuál era el deseo de Dios. El deseo de Dios no era crear un mundo donde el ser humano se cree el dueño del mundo, o de un espacio, de un país, de un sitio, de una tierra, de un río, de un agua, de un mar. Y en eso se le han pasado 2023 años tratando de saber quién es el dueño de esto, y nadie piensa en Dios. Hoy estamos celebrando un sábado santo en la Iglesia Católica, un sábado santo donde aparece toda una cantidad de realidades bellas, hermosas, en la perfección de la obra de la creación, de ganar todo con el trabajo, con la dedicación, con el servicio, aprender a vivir como una comunidad internacional donde todos son hermanos, no hay diferencia de blancos y negros, o de ricos y pobres, europeos y latinos, o personas que no tienen ninguna educación. Eso no existió en la obra de la creación. Todo eso lo organizó el ser humano y dañó la obra de la perfección, lo celeste, lo divino con lo humano y lo humano con lo natural. El Papa Francisco nos pone a pensar en esa posibilidad de poder entender que la Pascua es la fiesta de remoción de las piedras, y así lo entendía el Papa y así lo explicó. Dios quita las piedras más duras, dice el Papa Francisco. Dios quita tanta cantidad de piedras con la que se estrellan las esperanzas y las expectativas de la humanidad. Las piedras, ¿cuáles son? La muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad, el odio, el racismo, el estar en contra de los demás, el creerse el dueño de las cosas. Muy enfocado, muy bien el Papa Francisco, quitar la piedra del sepulcro y encontrar el sepulcro vacío, y comenzar a anunciar a un Jesús de Nazaret, y anunciar a un Jesús de Nazaret que vino y ganó la historia de la humanidad y ennobleció y la perfeccionó tanto, y le propuso el toque de ámense los unos a los otros. Entonces dice el Papa, la historia humana no termina ante una piedra, porque hoy descubre la piedra viva que es Jesús resucitado, es Jesús de Nazaret, y Él viene para que podamos hacer las cosas mejor. Ya estamos casi terminando el proceso de la Semana Santa, entendiendo la palabra de Dios, ubicándonos en un Dios que resucita, que crea nueva vida, nuevo ambiente y una nueva manera de pensar. Y una manera de pensar tan diferente, pidiéndole a la humanidad que se deje guiar por los destinos de Dios. Cristo ganó la libertad de los seres humanos y la ganó con el trabajo, con la dedicación,
con el sacrificio, con el signo mismo de la cruz. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.